Bueno, pues se ha terminado el Mundial, Fermín. Qué pena, lo hemos pasado muy bien. Un mes divertido, un mes con mucha competición, con muy buenas audiencias, en general un Mundial que podemos catalogar de bueno, de exitoso, ¿no? Muy buen nivel. Esperábamos muchas cosas de esta edición de Francia 2019 y sobre todo la más importante es que en el césped, que en el verde, hubiera una buena respuesta y que se notara esta profesionalización que estamos siguiendo. Al menos, antes de que empezara la competición, nuestras expectativas eran estas. Y ahora el reto, el desafío de este Mundial, lo que esperamos es que deportivamente, futbolísticamente, realmente se termine de atrapar y nos terminemos de quedar a todo ese público. Pues creo que se han colmado las expectativas que teníamos, ¿no? Queríamos un Mundial con nivel, con buenos partidos, con exigencia, con igualdad, y creo que eso se ha manifestado. ¿Y de qué forma? Sí, se han visto que todas las selecciones, incluso las más débiles, están suficientemente cerca como para poner en problemas a las fuertes, a las favoritas, equipos, no sé si coincides conmigo, más organizados, grados de importancia táctica superiores. Es verdad que no han... Creciente, ¿no? La táctica sí, en el torneo. Que como siempre en los mundiales tampoco son los más espectaculares del mundo, hay ese miedo a perder, ese ir avanzando, ese sumar a un punto mejor que cero, que nos lleva a escenarios a veces de ser demasiado conservador, pero en general yo he visto equipos a los que se les reconoce una idea, un patrón, unas intenciones, y que partido tras partido, jugadora o no jugadora, titular o no titular, pues tenían una idea clara. Casi todas las selecciones las podríamos etiquetar de alguna manera y en ese sentido yo creo que es algo positivo que se ha visto en Francia. Por ejemplo, Chile, debutante, consigue rascarle el empate a Suecia hasta los minutos finales. Argentina con Japón. El diluvio. El fantástico diluvio que cayó, que estabais ahí en medio de la retransmisión diciendo, pero esto se va a poder... Sí, es tormenta eléctrica. Se está vaciando el cielo, ¿no? Sí, esa te gusta. Y después Argentina también, que al final es residual en contexto femenino, sí, en contexto de selecciones, 0-0 contra Japón. Cuando habíamos dicho que tenía el dudoso honor, además recuerdo esa manera de decirlo, de haber sido la selección que más goles encajaba, el que había encajado hasta este Mundial la goleada mayor, 11-0 le había metido a Alemania, y en este Mundial hemos tenido incluso ese récord roto por el 13-0 de Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, Sudáfrica, que al final tiene un nivel no... ¿Debutante? Sí, y además que no establecida en la profesionalidad y que al final le ponen dificultades a España y tiene que al final ser el VAR el que de alguna forma marque la diferencia en un inicio algo dubitativo de España, pero después ha habido grandes partidos, nos lo hemos pasado genial con la prórroga Noruega-Australia, eso fue un auténtico regalo. Área, Hansen por un lado, Kerr por otro y la cosa estaba emocionante. Francia-Brasil, el Francia-Estados Unidos, que es cierto que tampoco fue el paradigma de... No, pero ver la agonía de Francia ha sido divertido, ¿no? Sí. Bueno, divertido, con perdón para los... para las francesas. Sí, correcto, para nuestros fans de Francia, pero... Que los hay o los tendremos, pero sí, están en camino. Pero que creo que ese puntito de la presión me va comiendo, la primera parte de Francia en el torneo es maravillosa y se va dejando hojas del manual por el camino. Yo creo que hay un momento en el que a Francia le tensiona tanto el estar perdiendo que al final sus actuaciones terminan siendo pobres. La gente yo creo que esperaba un poquito más, pero tampoco es ninguna sorpresa. A mí me da la sensación de que al menos ya nos lo avisábamos, decir, ¿qué diagnóstico le das o qué pronóstico le das a Francia? Es que tiene buen equipo, tiene un equipo para ser campeón, pero tiene siempre una pasa herencia, un poco lo mismo. Claro, tiene una herencia de que por la razón que sea se queda en el camino. Mira, decías esto de Sudáfrica y a mí también me ha dejado esa sensación y no sé si coincides con que este Mundial nos ha marcado lo que debería ser lo que va a venir, pero nos ha marcado dos niveles entre las selecciones que ya son profesionales en esencia, las jugadoras lo son, las federaciones lo son, las ligas, y las que están sirviendo o han utilizado este escaparate del Mundial para levantar la mano y decir, oye, esto tenemos que arreglarlo todavía, y son las sudamericanas y las africanas, un poco las que nos han vuelto a subrayar que no todo está hecho, que se ha mejorado pero no todo está hecho. Y de hecho yo creo que se ha notado, porque al final las que han conseguido pasar a octavos, el nivel, pues bueno, sí que es cierto que han puesto en dificultades a las grandes, a las potencias, pero se ha notado. Camerún 3-0 contra Inglaterra, pero se nota esa diferencia. De hecho, Níger igual contra Alemania. Contra el mundo, Camerún, protestando contra
lo que consideraban, ¿no?, el poder contra nosotras. Yo creo que un poco ahí eso se ha notado, que Camerún quería abrir un camino que ha entendido que no le dejaban abrir, yo creo que con demasiada polémica. Pero fase de grupos al margen, octavos al margen, a partir de ahí hemos visto partidazos de tú a tú preciosos, con Suecia tirando para arriba, con Italia siendo la gran revelación del torneo, con permiso también de Holanda, que nos ha encantado su recorrido, no tanto su juego, su brillantez, pero sí su recorrido. Nos ha encantado y de hecho decíamos... Siempre decíamos. Lo anunciábamos antes de la final, no se nos puede tachar a nosotros de ventajistas. Ya lo decíamos hace tiempo. Holanda mola mucho, ¿eh? Partido... Miedema, Martens, Van de Sanden... ¿Un avión? ¿Vamos? ¿A la final? No, que antes tenemos deberes. ¿Ves cómo lo decíamos? No hay aviones, pero lo decíamos, ¿eh? que lo de Holanda tenía buena pinta. Un poco bajo sorpresa, es verdad, pero bueno, la metíamos ahí en ese saco de vamos a ver cómo el torneo les va sentando, así que en ese sentido yo creo que bien. Y recapitulando un poco y antes de irnos a lo que ha terminado siendo la campeona, para mí ha sido eso, un mundial que deportivamente ha tirado, es decir, que se han visto partidos chulos, que han conectado a la afición y que por el otro lado, ¿no?, el foco mediático nos ha seguido. Un mundial reivindicativo, todavía de denunciar ciertas cosas, con nombres propios. Eso me ha encantado, esta parte. El de la ausencia, ¿no? Ada Hegerberg, que nos abría el camino de por qué no está la mejor jugadora, pero han recogido ese guante Marta, con unas declaraciones... Increíble, lo de Marta. Maravillosas. Rapino, un poco más desde lo mediático y lo polémico, pero denunciando y diciendo las cosas pues bien altas y bien claras, y en pequeña escala pues distintas jugadoras que han ido recordando, o distintos nombres, ¿no? Todo el mundo miraba un poco lo que sucedía en su país y reconocía que allí se estaban moviendo cosas que esperemos que sirvan para recoger frutos, así que yo creo que sobre todo eso, un mundial atractivo, y un mundial reivindicativo y un mundial con la campeona de siempre. A mí lo que me ha fascinado es esta parte, en que en este contexto, en el Mundial femenino, aún se respira aire puro, aún hay reacciones naturales, espontáneas, discursos que nacen desde lo real, desde lo pasional, y ahí se enmarca lo que decías, ¿no? Se contextualiza lo de Marta, lo de Rapinoe, y al final yo creo que se agradece mucho, incluso que Morgan tenga que salir para decir, bueno, pero ¿qué os quejáis que yo celebre así los goles? Pero no lo celebran los chicos, ahora que me estáis contando a mí, ¿no? O expresiones de este tipo se agradecen mucho, porque al final ves como una conexión que aún es un fútbol real. Y una responsabilidad, yo creo que eso sí que se mantenga. Tampoco es nunca mi lucha, y creo que no tiene que ser la nuestra, de ponernos siempre en una comparación, pero sí que siento que la jugadora entiende que esto es un espacio para, oye, reconocer una responsabilidad, y en el caso pues, de las norteamericanas desde un poco del privilegio de ser las que igual tienen un poquito más de lujos, sentir que tienen un espacio para trasladarle al mundo unas denuncias o unas reivindicaciones, así que yo creo que esa responsabilidad sí que se ha respirado en este mundial y es algo muy nuestro, ¿no? Y que lo asumen con naturalidad. Muy de este deporte. Con nada impostado. Oye, nos sale así, somos así, punto. Ya son está, deportistas me parece perfecto. de élite, pero es verdad que no son ricas, que vivan en los lujos. En una burbuja muy alejada de la nuestra. Que sí, que en ese sentido ha sido interesante. Y bueno, dos cosas nos quedan ahí por comentar. El papel de España primero, ¿no? Ha sido al final, pues no sé si de menos a más, pero bueno, cumpliendo muchos de los objetivos. Se nos queda corto, a mí se me queda un pelín corto porque me da la sensación de que esta generación tenía algo más para dar, pero entre el primer partido nervios de superarlo, luego el segundo te toca Alemania, pues estás cerca pero no vas, y el partido de China estás un poco bloqueado, y aparte con el susto o muerte que nos esperaba al otro lado. El cruce era horrible. Pero bueno, lo positivo es que la imagen va a ser buena y que ha abierto ahí un poquito de interés. Y que al final creo que la lectura o el aprendizaje que se ha de hacer es a nadie se le ha de tener un respeto reverencial, que al final Alemania fue descosida por Suecia cuando no parecía eso, parecía que Alemania solo iba con el modo apisonadora y que iba con toda la juventud y iba a pasar fases por inercia, por decreto, y no es así. Al final el hecho de tutear a un rival te puede permitir perfectamente ganar, y yo creo que España en ese segundo partido, tal vez un poco atenazada por lo que había pasado en el primero, tuvo demasiado respeto a Alemania y después vio ante Suecia que se le podía hincar el diente y se le podía hacer daño. Yo creo que con un poquito más de mordiente España incluso se hubiera permitido ser primera de grupo, pero bueno, eso es algo que no sabemos, pero que puede ser un aprendizaje para otros torneos. Hay que subrayar ese mensaje, lo que habremos aprendido de Francia, que me parece que va a ser lo que permita que la selección española pues mejore su rendimiento y sigamos avanzando. De fase de grupos habrá octavos, y de octavos a ver hasta dónde
Ojalá siguiendo, por ejemplo, el ejemplo de otra selección que tenía 2 experiencias en el Mundial como Holanda. El Mundial nos deja el récord de Formiga, el récord de goles de Marta Vieira, otra vez esa reconciliación de ver despedidas de Caroline Seger, despedidas parece de Carly Lloyd, Christine Sinclair ahí intentando hacer otra vez goles, es decir, muchas Carney, de las veteranas. en Inglaterra. Sí, Karen Carney con los últimos minutos ahí cuando perdía Inglaterra, así que mensajes bonitos para las de la generación ahí que ya se tienen que ir retirando y un nuevo mundo para comerse el mundo de las Win, en Alemania, jóvenes. Correcto. Lucía en España, premio las japonesas. Win, jugadora revelación. Y de hecho, ese equilibrio jóvenes-veteranas creo que es una de las razones por las que Estados Unidos ha terminado siendo favorita. Más con veteranas que con jóvenes, pero termina marcando Rapinoe, que estaría en el bando de las que llevan toda la vida aquí, y Rose Lavelle, que es del otro bando, de las que están debutando. Favoritísima, ¿no? Sí, ya esperábamos que lo fuera. Totalmente. Lo que pasa es que a lo mejor no sé si esperábamos que lo fuera más, al menos que fuera más contundente en su juego o en los marcadores. Empezó No, de forma tronadora. No lo esperábamos. Escucha. Número 1 del ranking FIFA, se lo van a poner difícil, es difícil muchas selecciones, pero es sin duda la favorita como siempre. No lo esperábamos, es que al final Estados Unidos no era... Yo al menos te manifesté mis dudas, es decir, siempre es favorita, pero no te termino de explicar por qué. Me acuerdo que me dijiste que no sé por qué, pero siempre acaba ganando. O alguna ¿Y cosa por qué? parecida. Venga, ahora te toca a ti decirme por qué, a ver si me ayudas. Bueno, porque tienen una mezcla de muchos ingredientes que no todos son un traslado material en el juego, tangible, de hacerlo súper bien y de gobernar y de ser muy, muy puristas, ¿no? En la idea es una mezcla de la veteranía, el pozo, el escudo, que saben resistir, saben sobrevivir, son muy exuberantes físicamente, tienen oficio, saben cuándo vacunar al rival, saben cuándo replegar, marcan los tempos, son muchísimas cosas y además se añaden nuevos elementos. Rose Lavelle, 24 años, tienen juego por dentro, juego por fuera, con Crystal Dunn, con O'Hara, con Tobin Heath, que es una máquina espectacular. Cuando no aparece Morgan, aparece Carly Lloyd, cuando no te aparece Rapinoe a balón parado. Que igual sí que se puede explicar, igual sí que se puede explicar que... Pero desde estrictamente el juego no, son muchos tangibles e intangibles. Yo creo que lo justo aquí es reconocerles que al final en muchos partidos han terminado siendo, o al menos no la que más, o sea, ha terminado siendo la más goleada y una de las menos goleadas. Tienen un 7 en muchas cosas, decir, a lo mejor no llevan al 9, claro, ¿no? es una selección que no te domina todo el partido, que sobre todo ha tenido un patrón, ¿no? Ha salido como un avión, el primer cuarto de hora, antes del primer cuarto de hora, excepto en la final, abre el marcador, juega desde la ventaja y ahí va dejando que el partido pues, se muevan unas rachas que a veces ellas las tienen muy arriba y las hace imparables para la adversaria, y cuando ya hay un tramo en el que dice, uff, yo ya tampoco tengo mucha más energía, no pasa nada, no pasa nada, te escondo el balón ahí en el córner, te saco una falta y te lanzo una transición que te deja un poco groggy. En esas han sido las maestras y para mí merecida campeona porque ha sido la más selección de todas y nos ha enseñado muchas de las cosas que al final necesitas para ganar una competición así que... Por mucho que haya algún mantra, Natalia, a veces de, bueno, es que las han ayudado, bueno, es que esto ha sido dudoso, Mira, tal. para mí lo de los penaltis, que no es una cuestión a la que nos queramos, no me quiera meter mucho, pero me parece ¿por qué se producen los penaltis? Claro, me parece que es significativo. Para poderle mantener mínimamente, para poder estar mínimamente cerca de Estados Unidos, tienes que ir tan al límite que hay un momento en el que no carbura. Ostras, veo una jugadora ahí que está volando, pam, me estiro la pierna, tanto el penalti de Mapi como el de Virginia, como el de Van der Graag al final en la final, es decir, que son esos detalles que sí, que hay un penalti, que eso depende de cómo le ha facilitado el trabajo a Estados Unidos, pero llegar al área y generar más que el rival, pisan área con mucha continuidad, centros, eso es mérito. Lo cargan con muchos efectivos, llegan muchas jugadoras de segunda línea, al final acabas viendo las estadísticas de los partidos y vamos, es que golpean 14-15 veces de media. Sí, sí. A mí lo que me parece brillante de Estados Unidos, y nos abre ahora un ciclo de 4 años para ver quién le sigue ese ritmo, es que hubo un tramo a principio de este siglo que no ganaron, les sentó fatal y pusieron a revisar por qué no estaban ganando, y de allí pues han aportado las mejoras en su liga y en su sistema de entrenamiento y de captación para llegar a este nivel. Y ese es el desafío que ahora tienen las europeas, que tienen el resto de selecciones, Alemania, Japón, las dos jovencitas que han estado pues como han estado en este torneo y que me imagino que van a querer estar en el primer panorama mundial otra vez, así que
Vamos a ir haciendo vídeos igual durante estos 4 años, o Por no, supuesto. o hasta de aquí 4 años. Follow us. Y nada, que nos lo hemos pasado muy bien en Francia. Gran mundial. Fútbol, o lo dejas o te deja. Sí, sí.